regresamos a esta hora de la tarde, de la mañana, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con excelentes periodistas, buenos amigos periodistas, y le damos la bienvenida a Inés Figueroa. Inés, muy buenos días. Buenos días, Claudia. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros el maestro Felipe Martínez Chávez. Maestro Felipe, buen día. Buen día, Claudia, a los compañeros, buen día al auditorio. Gracias, y por supuesto también en esta mesa de análisis de cada viernes nos acompaña Fernando Acuña. Fernando, buen Gracias, día. Claudia, muy amable. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues el tema que hoy vamos a poner sobre la mesa es precisamente el tema de la caída de Carlos Romero de Champs, que sin lugar a dudas que esto pues tiene un impacto y repercute en varios estados del país, y entre ellos pues Tamaulipas no puede ser la excepción. Por lo pronto se dice que ya se le quitó el sueño o tienen insomnio a algunos líderes petroleros en Tamaulipas, y por ahí hay voces que piden que se investigue a ciertas figuras que dicen pues ha crecido su fortuna y no va acorde al nivel de ingresos. Vamos a platicar de este tema. Iniciamos contigo, ¿te parece, Inés? Claro. Gracias, Claudia. Bueno, en el caso del sindicato petrolero, como de tantos sindicatos nacionales que formaron y siguen formando parte del corporativismo político nacional, pues los excesos a cualquier nivel son evidentes. Bueno, aquí mismo en Tamaulipas, como bien señalabas, pues está el origen de los últimos cacicazgos petroleros. Carlos Romero de Champs, que es de Tampico, nacido en Tampico. Joaquín Hernández Galicia, que no nació pero vivió y hizo toda su carrera desde Ciudad Madero, pues tienen una serie de ramificaciones de herencias que hemos padecido los victorenses, nada más los tamaulipecos, perdón, en general, nada menos en la pasada legislatura, el dirigente petrolero de Reynosa, en la legislatura local, pues era el representante Moisés de allá, Valderas. Moisés Valderas Castillo, un personaje que de verlo de lejos, porque circulaba rodeado de guaruras, de pistoleros que lo cuidaban, iba a las sesiones cuando quería y seguido faltaba, nunca votaba, nunca subía a la tribuna, y cuando votaba en contra del partido que lo llevó ahí, era el PRI, y nadie en el mismo PRI decía nada, porque producto de ese halo de impunidad y de excesos, porque pues un líder de un municipio con esos desplantes, pues obviamente traía un gasto que por mucho superaba sus ingresos. Se habla de que Carlos Romero de Champs, sus ingresos eran de 30 y tantos mil pesos. El líder nacional, pues cuánto podía ganar un dirigente local para todos los desplantes y excesos que se le conocían. Es el caso de él, y antes, bueno, pues fue el escaso de Esdras Romero Vega, pariente de Carlos Romero de Champs, que también fue diputado local, que fue presidente municipal de Ciudad Madero, incluso en medio de una elección muy cuestionada. Es público que el día de la elección no le favorecían los números, y de pronto se invirtieron las tendencias y ganó por un mínimo margen, al grado que luego, cuando salió él, el propio PRI abanderó al que fue su candidato. No es una historia nueva ni particular del PRI, pero el PRI postuló, cuando salió Esdras de la presidencia, al que había sido su contrincante y que evidentemente le había ganado, pero lo impusieron por la fuerza del sindicato petrolero. Entonces ahí hay dos personajes emblemáticos, a lo mejor la dirigente del sindicato petrolero en la parte de Tampico, Altamira Herrera se apellida, no recuerdo exactamente ahorita su nombre, se salve de esos desplantes, porque también fue diputada, pero fue una diputada muy sencilla que nunca hizo aquellos desplantes, y que se ha manejado más bien en una dignidad su dirigencia ahí. Pero estos otros dos pues son reflejos, pues no podemos decir chiquitos, que siempre quisieron equipararse a Carlos
Romero de Champs y bueno, son, insisto, parte del corporativismo en general, el sindicato petrolero como es el CENTE y otros sindicatos que bueno, han navegado a favor del sistema y que llegan a un punto de quiebre, como le pasó en su momento a Elbester Gordillo y como le pasó a sus antecesores, a la generación anterior, a Carlos Longitud Barrios o a la propia Quina Hernández Galicia, que cumplen sus ciclos y bueno, en este caso se está cumpliendo el ciclo y va a llegar a la dirigencia del sindicato petrolero seguramente alguien que responda a los tiempos del sistema político nacional hoy llamado 4T, la Cuarta Transformación, Morena en el poder, Andrés Manuel López Obrador, que finalmente siguen andando, aunque el discurso, y eso no es nuevo, o sea, el discurso siempre ha sido la democracia y la voz del pueblo y de las bases sindicales en este caso, pero al final del día volvemos a encontrarnos con que quienes trascienden son los que acomodan en el sistema político actuante. Ponen dos figuras que tú acabas de mencionar importantes, como Esdras Romero Vega, exdiputado, además de exalcalde de Madero, y también a Moisés Valderas. ¿Deberían de poner las barbas a remojar, maestro Felipe Martínez? Yo creo que sí, la consecuencia cae en la dirigencia nacional. Yo no le veo ahí mucha, como te dijera, una persecución o que necesariamente tengan que ser llamados a cuentas o despojados de sus fortunas, sino yo más bien le veo que fue una salida negociada con el gobierno, con este gobierno. Otros gobiernos los crearon sus monstruos, ya no les sirven, o cambia el jinete, pues tiene que cambiar todo, se vale de otros elementos a su servicio. Yo no le veo muchas consecuencias en Tamaulipas. Si pudieran salir ellos, como en su tiempo los cacicazgos de la CTM, Pérez Ibarra, González, don Agapito González, de Tampico también, en su tiempo, pero bueno, estuvo un tiempo en la cárcel, pero se les perdonó. Yo creo que aquí no va a haber muchas consecuencias porque además el señor, aunque era originario de Tampico, su vida sindical, su carrera la hizo en otras partes, en Salamanca, en el ex-DF, por allá tenía sus plantas. Lo único es que nació en Tampico, según su biografía. Fue diputado 3 veces, no fue por mayoría, no fue por Tamaulipas, senador por el Hidalgo, representando el estado de Hidalgo. Su carrera no estuvo muy ligada aquí con Tamaulipas. Desde luego que yo decía, pudieran salir, pudieran renunciar, ser renunciados, arreglado la salida de los líderes sección 1, sección 36, por los antecedentes que tienen. Los cacicazgos que han tratado ahí forman parte de cacicazgo de esa estructura de Romero de Champs. Tienen alrededor de 12 años, no con muy buena simpatía, con un enriquecimiento inexplicable. Según los datos publicados ahí por la prensa, el de Madero, Esdras, con un sueldo de 48,000 en bruto, tiene una fortuna incalculable, multimillonaria. Las denuncias de los medios le calculan en 100 millones de pesos, ha constituido empresas constructoras, tiene infinidad de propiedades, casas a nombre de él y su familia. Cuando su plaza, decíamos, 48,000, él ingresó como barrendero según el antecedente al sistema. O sea, bien haría la nueva administración, o sea, los órganos competentes, pues escarbarle y que reintegren a donde corresponda esas fortunas. Se sabe que tienen propiedades en los Estados Unidos, los dos, el de Reynosa, Valderas y el de Tampico también. Yo te decía, no las mismas consecuencias como cayó la Quina, la sección 1, la economía de Madero y la región giraba en torno de la sección de los petroleros de Joaquín Hernández. Ahora por eso decía, no puede tener las mismas consecuencias. La economía, las fábricas, todo lo que producían ellos giraba en torno. Ahora no son un factor trascendente en la economía.
no interfieren como en su tiempo fue. Por eso yo me refiero, y políticas tampoco, porque ya no controlan prácticamente nada. Si al caso él fue alcalde, él fue diputado, sí, pero ya no tienen el control absoluto de todo lo que se le llamaba el Sólido Sur. A eso yo me refiero. Por lo demás, el golpe pues ya pasó, yo decía, premeditado, todo arreglado, y en su tiempo, cuando cayó la quina, hubo intentos por ahí, pero fueron sofocados y oportunamente, incluso antes, por gobernación, por el gobierno del estado. En los tiempos de Américo, yo recuerdo, mandaron gente especialmente a platicar con los líderes para que no hubiera ningún lanzamiento, ningún problema. Ahora menos lo puede haber. La caída de Carlos Romero de Champs arrastrará a los líderes tamaulipecos. Fernando Acuña. Bueno, sí, pero antes quisiera hacer un pequeño examen general de lo que ha sido el proceso del sindicalismo en México y de manera muy particular del petrolero. Todo esto se origina con la nacionalización del petróleo en la década de los 30 por parte del gobierno de Lázaro Cárdenas. A partir de ahí empiezan a crearse, a forjarse intereses muy poderosos en torno a la economía petrolera y particularmente en torno a la cuestión del sindicalismo. La figura de la quina, Joaquín Hernández Galicia, quien alcanzó su clímax, su máximo poder en los años 80, y pues que fue también señor de horca y cuchillo justamente en el sur de Tamaulipas, con una trascendencia nacional imponente. Bueno, pues todos sabemos que respondió el liderazgo de la quina a los tiempos del llamado populismo en México, a la economía keynesiana, en los tiempos en que el Estado mexicano tenía la rectoría de la economía. Ese fue, me parece, los tiempos de la quina, el ciclo de Joaquín Hernández Galicia, un cacique que igual pues fue amamantado, fue tolerado, ejerció el poder, excesos, abusos al amparo de los gobiernos priistas de ese tiempo, y posteriormente cae pues por el mismo gobierno lo acaba. De igual manera, el ciclo de Carlos Romero de Champs, que inicia pues en los tiempos neoliberales. Posteriormente de que tumban a la quina, se dan una serie de interinatos y posteriormente surge esta familia pues también del sur tamaulipeco. Como ustedes acaban de señalarlo, este señor es originario del sur, de Tampico, pero su sobrino, que es ahorita actualmente el líder del sindicato de la sección 1, pues todos ellos están pues ahora sí que hinchados en dinero, en excesos, en poder, en derroche de fortunas. No sabemos si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador les va a echar el guante, si los va a meter a la cárcel, si los va a castigar. Tendríamos que ver primero si Romero de Champs es llamado a cuentas posteriormente de que él deje el sindicato, porque hasta ahorita está dejando ahí me parece a un heredero, a una gente muy cercana a él. Entonces sí, pues habrá que ver. Ahí hay una denuncia de un señor que se llama Carlos Venegas, que para mi gusto podría ser el sucesor por el lado del obradorismo. Él interpuso una demanda en contra de este señor Romero de Champs por un monto cercano a los 750 millones de pesos, derivado de las triquiñuelas en las cuotas y posteriormente también de malos manejos cuando él fue alcalde. Romero de Champs. Me parece que en este caso sí tenemos que enfocar de una manera más amplia el tema, porque la tirada el objetivo del gobierno obradorista, según se ha desprendido de sus declaraciones, de sus señalamientos, es que va a barrer con toda el sindicalismo que hay, toda esa estructura de los sindicatos que había, y ya ahorita le están remojando sus barbas, incluso hasta el sindicato de teléfonos, que tiene ya como 43 años ahí en el poder, este señor Hernández Juárez, exactamente. Pero también estarían otros como el de la CTM, que es Carlos del Olmo, que también también está dentro de los cacicazgos, de los rancios cacicazgos del corporativismo sindical. ¿Qué es lo que está haciendo, o qué es lo que en este caso está planteando o persigue López Obrador? Desmantelar todo el viejo sindicalismo
y obviamente crear una estructura nueva que responda al poder del gobierno de la República, pero pues dentro de un eje de la conservación del poder de cara al 2024. Entonces sí, creo que en todo esto no podemos decir que sean hechos aislados, son parte de una estrategia de largo plazo de cara al próximo relevo del poder en México. Lógicamente me parece que Andrés Manuel López Obrador pues está llamando mucho la atención, porque gobiernos como el de Fox, como el de Calderón, que fueron panistas, no se atrevieron a desmantelar, sino que pactaron con las cúpulas sindicales, los dejaron seguir a estos cacicazgos. Sin embargo, ahora vemos que Andrés Manuel López Obrador está aprovechando la fuerza que tiene ahorita en el Congreso de la Unión, que tiene mayoría en los diputados y los senadores, para empezar el desmantelamiento de estos sindicatos. Con miras a las próximas elecciones, a la renovación, por supuesto. Aunque hay quien dice que bueno, es voluntad política precisamente por querer acabar con este sindicalismo. Volviendo al caso concreto de Tamaulipas, me llama la atención, y hay a quienes les llama la atención también, las declaraciones de Joaquín Hernández, del diputado, quien con índice de fuego pues señala precisamente que se investigue en particular a Esdras Romero, que se le investigue porque bueno, lo señala como parte de ese, que estar dentro de esa corrupción. Sin embargo, también hay quien lo cuestiona y dice con qué calidad moral lo pide el diputado panista, quien sale en defensa de su padre, de Joaquín Hernández, porque dicen la fortuna de su familia también proviene del mismo sistema corrupto. Nos vamos a la pausa y regresamos para seguir hablando de este tema. Volvemos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. La experiencia cultural más importante del año está por comenzar. El Festival Internacional Cervantino trae para ti 2,000 artistas de todo el mundo, con Canadá y el estado de Guerrero como invitados. Del 9 al 27 de octubre. Ven a compartir la magia y la fiesta en las calles y recintos de Guanajuato. Consulta la programación en festivalcervantino.gov.mx o en redes sociales. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Hazlo súper, hazlo con H-E-B. Bistec sin hueso para asar, 129 pesos el kilo. Top Sirloin Supreme, 134 pesos el kilo. Y picaña de res, 144 pesos el kilo. Fíjense al 21 de octubre. En tienda o en línea, hazlo con H-E-B. Lo mejor todos los días. Regresamos a esta mesa de análisis. Le decíamos precisamente platicando acerca de la detención, de la caída de Carlos Romero de Champs y si esto podría arrastrar precisamente a líderes petroleros en Tamaulipas. Antes de irnos a la pausa hablábamos de Joaquín Hernández Correa, que salió en defensa de su padre, Joaquín Hernández Galicia, y que dice que se investigue a los líderes petroleros, pero hay quien le dice que no escupa hacia arriba porque le puede salpicar la cara. Inés Figueroa. Sí, bueno, claro que hay marcadas diferencias en relación padre-hijos entre Joaquín Hernández Galicia y Carlos Romero de Champs. Bueno, los hijos de la quina pues se han mantenido en la justa medianía, por llamarlo de alguna manera, en cuestiones económicas, mientras los otros hacen alarde, aunque son otros tiempos, los tiempos de las redes sociales, que todo se sabe. En el caso de los hijos de la quina no llegaron a esos excesos que hoy presumen los hijos de Romero de Champs por el mundo, haciendo alarde de opulencia. Es una cosa, pero independientemente de ello, finalmente la quinita y la familia de Hernández Galicia pues vivieron del sindicato petrolero, con más o con menos ostentación, pero de ello vivieron y de ello se valieron para escalar espacios de poder. Pues todavía la propia quinita sigue medrando dentro del sector público, ahora ha hecho al PAN, algo que por supuesto su padre nunca habría avalado,
pero pues él sigue ahí y lo hace de una manera más bien mediocre, porque pues fue reelecto, pero durante los 3 primeros años de su gestión como presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, no movió un dedo por la fiscalización. Es más, era el último que se enteraba de lo que estaba pasando en la fiscalización del ejercicio público, cuando todos los demás diputados, el presidente u otros miembros de las comisiones sabían qué estaba pasando. Él nunca se daba por enterado y sigue sin darse por enterado, y eso le ha valido reelegirse o volver a ser diputado, pero sin quitarse ese signo de mediocridad que le ha acompañado. Entonces, pues sí, ciertamente no está en él de mandar investigar al líder nacional de los petroleros, cuando como petrolero, porque es petrolero, además trabaja o cobra como petrolero, nunca ha reclamado al interior, nunca ha encabezado un movimiento al interior del sindicato para hacer esos reclamos cuando ahí estaba todavía el señor, ¿verdad? La declaración es muy fácil, armar, a concientizar o enarbolar el sentimiento de sus compañeros trabajadores. Eso sería lo que eventualmente le cabría haber hecho y le daría la dignidad que reclama ahora como pues reclamante, valga la redundancia, de investigaciones sobre el líder caído. ¿Hay calidad moral en el caso, maestro Felipe Martínez, para reclamar? Yo creo que fue una simple opinión que no meditó, porque no hay calidad moral, no. Desde luego se trata de dos situaciones muy diferentes entre ambos personajes, digo, Romero de Champs y Laquina, los hijos de Champs que se está yendo a través de redes, han difundido el dispendio, el uso de recursos, vehículos, viajes, yates, o sea, y Laquina fue más reservado en ese aspecto, contrario también a lo que sucedía con Salvador Barragán, el dispendio, el juego, la tomada. O sea, son situaciones diferentes, pero bien utiliza la palabra Inés, mediocridad. No hay estatura moral, porque después de todo, la fortuna de un soldador de Pemex también, que se convirtió en líder, en cacique, explotador, incluso utilizando la violencia, y hasta se le achacaban por ahí también vidas, por no decir asesinatos, vidas también. Digo, no hay calidad moral. Yo creo que fue una simple opinión. Debería otra persona con más estatura de la que debería de exigir, y ellos siguen siendo parte de Pemex, siguen siendo parte de esa corrupción, porque tampoco han encabezado algún movimiento de limpieza, de dignificación, de acabar con los líderes charros, con la explotación, con la corrupción, toda esa podredumbre que existe. No lo ha encabezado Hernández Correa, ni su familia, ni sus hijos, y de ahí salió todo. Ahora, las plazas, ellos siguen cobrando. O sea, es diferente la situación, pero no hay calidad, desde luego, no hay de ninguna manera. ¿Proviene del mismo sistema corrupto, Fernando? Sí, en enero de este año se cumplieron 30 años de la caída del quinismo en el sur de Tamaulipas, y a partir de ahí su familia, sus hijos, pues aprovecharon el lado paternalista de su padre, el lado bueno de esa imagen paternal que su padre tenía en el entorno maderense. Algunos han sido alcaldes, luego diputados y todo esto, pero ellos como figuras políticas jamás han brillado con luz propia. O sea, se han distinguido por su opacidad, por su mediocridad, y también por su oportunismo político, ¿no? Ahí tenemos el caso más reciente, es este señor que está en el Congreso, ¿verdad? El hijo de Laquina, que pues imagínense, de un partido de un centro izquierdismo, del priismo, donde militó su padre, pues saltó a la derecha, ¿no? Panista. Y así lo vamos a ver. Primero, a lo mejor ya que hay un otro partido en el poder, se va a afiliar a ese partido.
O sea, no hay solidez ideológica. Yo creo que en este caso falló, si hubo alguna educación de carácter ideológica o política de la Quina sobre sus hijos, pues en este caso se está revolcando en su tumba, porque estos muchachos salieron muy, en este caso, oportunistas, mediocres para la política. Y pues la prueba es que el único recuerdo, que incluso tú lo mencionabas hace un momento, de este hombre en su paso por el Congreso es que es sobre la cuestión de los famosos caballos, ¿no? El Día del Caballo. El Día del Caballo. Pues no tiene la consistencia, la personalidad que tuvo en su tiempo el cacique del sur, que con todo y su lado oscuro, pues también dejó gratos recuerdos en cuanto a ese paternalismo de carácter económico, las famosas cooperativas y todo con lo que camuflajeaba pues la corrupción, ¿verdad? El contratismo, que era el lado oscuro. Y en su momento nosotros fuimos reporteros en esa época. Don Joaquín no quería que nosotros le preguntáramos, tenía sus pistoleros ahí por un lado y amenazantes siempre, y siempre queríamos que les preguntáramos que le hiciéramos preguntas tersas, alfombradas para él lucirse. En este caso estos señores pues han venido a menos. A los hijos del quinismo en Tamaulipas creo que ya pues ha desaparecido, ya no existe. Existen pues señores, estos residuos políticos que son sus hijos, pero que no tienen mayor trascendencia. Brinca del PRI, al contrario, PRD, están ensuciando la imagen de su padre. Brinca la PRI, poca buena PRD imagen que pudo tener. Y PAN ahora. O sea, no hay una consistencia ideológica. PRI, PRD, fue alcalde por el PRD y ahora cae con el PAN. Bien le advertían a la Quinita, no escupas para arriba porque te puede salpicar la cara. Gracias, Inés Figueroa. Gracias, Claudia. Gracias, Fernando Acuña. Gracias. Y por supuesto, gracias al maestro Felipe Martínez Chávez. Ya nos vamos, gracias también a usted por acompañarnos, por sintonizarnos. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.